Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Participa en el primer curso bíblico a la luz de las enseñanzas de San Óscar Romero. Sintonizas La Palabra No Está Encadenada, desde la catequesis de Monseñor Romero. Tema número 3. Hoy vamos a ver el ministerio de la palabra, según siempre la catequesis de Monseñor Romero. Recordando que en el primer tema hicimos una introducción para entender por qué septiembre es el mes de la Biblia, ¿verdad? En el segundo tema hemos considerado el título de esta catequesis, de este curso. El título es La palabra no está encadenada, y cómo entonces Monseñor Romero nos explica ese título. En el tercer tema, hoy, entonces vamos a considerar el ministerio de la palabra según la catequesis de Monseñor Romero. Para ello, seguimos también utilizando siempre este recurso virtual, podríamos decir técnico, ¿verdad?, de una entrevista simulada con Monseñor Romero. Por eso le preguntamos: ¿en qué consiste, Monseñor Romero, el ministerio de la palabra? Tenemos un mensaje que comunicar al mundo. Nosotros somos los responsables. Cuando Cristo escogió 12 hombres para transmitirles su sabiduría divina, terminó diciéndoles: muchas otras cosas tengo que decirles, pero no son capaces de recibirlas. Es tan grande el depósito de esta revelación divina. Solo les ofrezco mi Espíritu Divino, que estará con ustedes. Ustedes, los escogidos del pueblo, tendrán una asistencia especial de Dios, para que en cada momento de la historia prediquen mi palabra conforme a las necesidades de esa hora, encarnando esa palabra en las necesidades, en los pecados, en las virtudes del pueblo que les toque regir. Este es el gran ministerio de la palabra, tan difícil, tan incomprensible. Pues ahí tenemos esto que es el misterio de la palabra, ese depósito de la fe que Cristo nos dejó y que tenemos que ir actualizando. La Iglesia, dice Monseñor Romero, lo va actualizando a las necesidades de cada pueblo. ¿Y cuáles serían, Monseñor, las características principales de este ministerio de la palabra? Hermanos sacerdotes, ustedes que llegan a la cumbre de su ordenación sacerdotal para predicar una palabra que quema, que como los profetas sienten ustedes que en sus entrañas es un fuego devorador, que quisiéramos más bien rehuir, no digo este honor, sino esta carga profética de ir a anunciar al pueblo la revelación auténtica. Queridos hermanos, que no vaya a ser falso el servicio de ustedes desde la palabra de Dios, que es muy fácil ser servidores de la palabra sin molestar al mundo, una palabra muy espiritualista, una palabra sin compromisos con la historia, una palabra que puede sonar en cualquier parte del mundo porque no es de ninguna parte del mundo. Una palabra así no crea problemas, no origina conflictos. Lo que origina los conflictos, las persecuciones, lo que marca la iglesia auténtica es cuando la palabra quemante como la de los profetas anuncia al pueblo y denuncia las maravillas de Dios para que las crean y las adoren, y los pecados de los hombres que se oponen al reino de Dios para que lo arranquen de sus corazones, de sus sociedades, de sus leyes, de sus organismos que oprimen, que aprisionan, que atropellan los derechos de Dios y de la humanidad. Este es el servicio difícil de la palabra, pero el Espíritu de Dios va con el profeta, va con el predicador, porque es Cristo que se prolonga anunciando su reino.
a los hombres de todos los tiempos. Entonces, aunque la anterior enseñanza de Monseñor Romero va dirigida directamente, explícitamente a los sacerdotes, también podemos nosotros decir que va dirigida de una manera amplia a todas aquellas personas que de una u otra forma anunciamos la palabra, ¿verdad? Predicamos la palabra en la catequesis, en la radio, en las comunidades, de diversas maneras. Esta palabra que, como dice Monseñor Romero, es una palabra quemante, ¿verdad? Como la de los profetas, que anuncia y denuncia, y entonces se vuelve también a veces una palabra difícil. Escuchemos ahora una primera pausa musical. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Continuamos reflexionando este ministerio de la palabra. Hemos visto algunas de sus características. Ahora preguntamos, Monseñor Romero, ¿cómo se coloca la proclamación de la palabra dentro del proceso de la fe? ¿Cuáles son los pasos que implica ese proceso? San Pablo nos describe hoy maravillosamente cuál es el proceso de la fe cristiana y cuál es el contenido de la fe cristiana. El proceso es bien sencillo. Dice hoy San Pablo, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Este es lo primero, proclamar la palabra de Dios para hacerla cercana a los hombres. Esta es la misión del predicador, esta es la misión de la radio, por eso nos hace falta y la debemos de tener un día. Porque los vehículos de la palabra acercan la palabra. Y San Pablo dice que allí comienza la fe, cuando la palabra se siente cerca. ¿Cómo van a creer, dice el mismo San Pablo, si no han oído? Es necesario oír para ver si creemos o no creemos, pero lo primero es oír, que se acerque la palabra. En el proceso de la fe, queridos hermanos, padres de familia, catequistas, profesores de colegios cristianos, qué gran misión la nuestra, acercar la palabra de Dios al oído del hombre. Luego se acepta en el corazón la aceptación de la fe, se interioriza, creo, pero no basta esa intimidad de mi fe. Dice San Pablo, hay que explicitarla, hay que exteriorizarla. Y entonces se exterioriza por los signos litúrgicos. Los sacramentos son signos de la fe que se lleva en el corazón. Entonces ven qué gran misión la nuestra, dice Monseñor Romero. Y como hemos dicho, no se refiere solo a los sacerdotes, ni solo a los predicadores, sino diversas formas. Ahí habla de padres de familia, ¿verdad? Y habla también de la radio. En aquel tiempo, pues que no había esta tecnología que hoy tenemos, gracias a Dios.
entonces también podemos sentir aquí en este programa qué gran misión la nuestra, de acercar la palabra de Dios a los oyentes, a las personas que escuchan la radio. Por eso dice, un primer momento es acercar, proclamar, escuchar la palabra, ¿verdad? Se proclama por un lado y por otro la escuchamos. En segundo lugar, se trata de aceptar. Una vez que hemos escuchado, en nuestro corazón viene la aceptación. Y un tercer momento es explicitarla en la liturgia, en los sacramentos y también en la vida. Como hemos escuchado, Monseñor Romero nos está invitando pues a poner en práctica este ministerio de la palabra. Como hemos visto, tiene que ser de una manera también cercana, sencilla. Pasemos a una primera pausa musical. Ahora hagámonos algunas preguntas para repasar los contenidos que hemos estado viendo. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las características del ministerio de la palabra que Monseñor Romero nos ha señalado? ¿Cuáles son los momentos que conlleva también el ministerio de la palabra en este proceso de la fe? Y para ir aterrizando, algunas preguntas que nos lleven también a concretizar la catequesis de hoy. Preguntamos a Monseñor Romero, ¿qué testimonio de fidelidad encontraba usted visitando las comunidades de la arquidiócesis? Yo voy visitando en estos días comunidades preciosas de cristianos y les aseguro que a la luz de la Biblia y de la reflexión que allí surge, se levantan plegarias tan bellas que de veras la labor que la Iglesia está haciendo en El Salvador, sobre todo a través de las comunidades pequeñas, no tiene nada de subversivo, no tiene nada de político, y si tiene algo de político es la gran política del reino de Dios, de despertar en los hombres la conciencia hacia Dios y de Dios hacia todos los hombres. ¡Qué oración, qué contemplación! Es necesario orar y trabajar, pero el trabajo tiene que proceder de la oración, no se pueden disociar. Ahí tenemos el testimonio de Monseñor Romero de una manera optimista, de una manera positiva, viendo los frutos de las comunidades que en aquella época meditaban la palabra, oraban, y por eso Monseñor Romero exclama con alegría, qué oración, qué contemplación la que él iba viendo en aquellas comunidades. Por eso podríamos preguntarnos qué diría Monseñor Romero hoy si visitara nuestra comunidad. ¿A quiénes y en dónde anunciamos nosotros la palabra de Dios y cómo la anunciamos? ¿Qué tenemos que hacer para explicitar la palabra, como nos ha pedido hoy Monseñor Romero, explicitarla en la liturgia, hacerla realidad en los sacramentos y en la vida personal, en la vida familiar, en la vida comunitaria y en la vida social?
Hermanas, hermanos, hasta aquí nuestro tema de hoy sobre el ministerio de la palabra en la catequesis bíblica de Monseñor Romero. Les sugerimos una vez más inscribirse al correo cursobíblico@sixal.net para compartir sus impresiones, o nos mandan un audio o algún texto para compartirlo también en este curso. Háganos saber si quieren adquirir el libro La Palabra no está encadenada, donde aparece de manera más completa toda esta catequesis que estamos viendo. Así que concluimos invitándonos a realizar este proceso de el ministerio de la palabra, acercar la palabra a los demás, aceptarla en nuestro corazón y hacer la vida en la vida, valga la redundancia, personal en la vida comunitaria. Que así sea. La enseñanza bíblica ha terminado. El hermano Armando Márquez te espera en la siguiente. Has escuchado La Palabra no está encadenada. Gracias a radioangelus.org. Que busca y construye su libertad.